El tema que hoy queremos compartir le hemos titulado Viviendo con conciencia de la sangre, o viviendo con conciencia de su sangre, hablando de la sangre de Jesucristo. Yo dije el domingo pasado y hablamos un poquito sobre el arca del testimonio, el arca del pacto, que era un cofre de madera cubierta de oro puro. Encima del cofre había una tapa, llamada la tapa del propiciatorio, y adentro del arca estaban 3 elementos: la ley de los 10 mandamientos, la vara de Aarón y una taza de el maná, como conmemoración de lo que el pueblo de Israel murmuró, transgredió, se quejó, y tantas cosas que pasaron camino a la tierra prometida en el desierto. Y ese cofre, esa arca, era el elemento más importante en el tabernáculo de reunión. Estoy hablando un poquito de lo que dijimos el domingo pasado, de lo que hablamos. Era tan importante, estaba ubicada en el lugar santísimo y representaba el arca. A ver si ponemos el arca para las personas nuevas, personas que de pronto no saben qué es el arca del pacto. Ese cofre representaba, ahí está, el cofre, la tapa, con 2 querubines inclinados mirando el propiciatorio. Y esta arca, el arca del pacto, representaba, ¿verdad?, la presencia de Dios en medio de su pueblo. Era la presencia de Dios. Y siempre dijimos también que siempre, cuando el pueblo de Israel iba camino a la tierra prometida, el arca iba adelante. Y cuando iban a la guerra también el arca, porque simbolizaba el arca la presencia de Dios en medio de su pueblo. También dijimos que el arca del pacto, en el tiempo del sacerdote Elí, fue capturada por los filisteos. Y cuando fue capturada por estos regiones paganas, los filisteos, dice la palabra de Dios que el juicio de Dios vino sobre ellos y sobre todos los pueblos a los que fue llevada el arca. Y para ese tiempo, dijimos en 1 Samuel, en el capítulo 4, 5, vemos que Elí era el sacerdote con sus 2 hijos. Ellos ejercían el sacerdocio sobre todo Israel. Y también dijimos que ellos eran hombres corruptos y sin temor de Dios. Por tanto, la nación de Israel vivía un periodo de apostasía y de religiosidad. Todo eso lo dijimos en el mensaje anterior. También vimos cómo el arca de Dios, el arca del pacto, anduvo de pueblo en pueblo. Estuvo por diferentes regiones. Y como los juicios de Dios cayeron sobre ellos, ¿por qué? Porque no consideraron lo que el arca representaba para ellos. No valoraban la presencia de Dios en medio de ellos. Es así que llega el momento en que encontramos en la palabra algunos aspectos del arca cuando está en la región llamada Kiriat Jearim. Dice la palabra del Señor que, dijimos el domingo también, que cuando el arca estuvo en la región de Bet-Semes, vemos que allí unos hombres levantaron la tapa del propiciatorio por mirar adentro qué era lo que contenía, y Dios desató un juicio y mató a 50,070 personas. De tal manera que el arca andaba de un lugar a otro.
porque la gente tenía miedo del arca. Entonces deciden regresarla a Israel, el arca. De tal manera que el arca, estos pueblos paganos deciden devolver el arca. Y vemos hoy día que el arca llega a una región llamada Kiriath Jearim. Vamos a 1 Samuel capítulo 6. Vemos allí que los filisteos devuelven el arca. Ellos la tuvieron 7 meses, dice el verso 1. Pero vamos al 21. 1 Samuel capítulo 6, verso 21. Y enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriath Jearim diciendo: los filisteos han devuelto el arca de Jehová. Descended pues y llevarla a vosotros. Están hablando los filisteos. Entonces vemos allí, ¿verdad?, que el arca es devuelta a Israel. Y vamos al verso 1 del 7. Entonces vinieron los de Kiriath Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de uno llamado Abinadab, situada en el collado. Y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriath Jearim pasaron muchos días. Mire, 20 años se estableció y quedó el arca en la ciudad de Kiriath Jearim. 20 años. Y hay algo interesante que dice aquí en este pasaje, el verso 2. Y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Durante este periodo de tiempo sucedieron algunas cosas en Israel. Entre ellos vemos que en el capítulo siguiente, vemos que se elige a Saúl como rey de Israel, porque Israel pidió un rey. Israel pidió un rey. Samuel estaba ministrando el sacerdocio, ya no era Elí había muerto. Era Samuel que estaba ministrando el sacerdocio en Israel. Y el pueblo le dice a Samuel: queremos un rey que nos gobierne. Entonces vemos allí que Saúl es elegido como rey de Israel. Pero durante ese tiempo no hay mayores detalles sobre el arca. Eso es lo curioso, lo interesante, que no hay detalles. Porque vemos aquí el establecimiento de Samuel como rey, como juez de Israel. Vemos a Saúl establecido como rey en Israel, pero del arca no hay detalles. No hay detalles. Por eso es que dice en este verso 2, Israel lamentaba la presencia del arca, la presencia de Dios. Y en 1 Samuel, vamos a 1 Samuel capítulo 14, el capítulo 14 más adelante, verso 18, miren lo que pasa. Vemos aquí que el arca continuaba y seguía en la región de Kiriath Jearim. También esta región se conocía como Baala o ciudad del bosque. Y Saúl dijo aquí algo interesante al sacerdote Ahías. Le dice, trae el verso 18, 14 de 1 Samuel, trae el arca de Dios, porque el arca de Dios estaba entonces con los hijos de Israel. Saúl, siendo rey de Israel, vemos aquí que le pide al sacerdote Ahías y le dice, trae el arca de Dios, porque el arca de Dios estaba en Kiriath Jearim, porque tenía 20 años allí. Se había establecido 20 años, estaba allí como escondida el arca, como 20 años, hermanos. Entonces, ¿qué pasa? David escucha
David se entera que el arca de Jehová, el arca de Dios, estaba en Kiriat Jearim. Y entonces, ¿qué hace? David oye, en esa circunstancia, oye hablar del arca, y ¿qué decide en su corazón? Decide traerla a la casa del rey. Vamos a 2 Samuel capítulo 6. Vamos más adelante. David, el capítulo 6 de 2 Samuel, David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Bala de Judá, que es la misma región de Kiriat Jearim, con todo el pueblo que tenía consigo. ¿Con qué propósito? Para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre el cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. David decide traer el arca, y aquí sucede algo muy interesante. Pusieron el arca sobre un carro nuevo. Solamente les recuerdo del mensaje anterior cómo los filisteos transportaron el arca. Cogieron 2 vacas y la llevaron a Bexeme. Cogieron 2 vacas, prepararon un carro, amarraron las vacas con un yugo y la dejaron correr hasta la frontera con Israel, ¿verdad? Y vemos aquí algo interesante. Lo mismo, pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ayo, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Recuérdense ustedes que siempre el arca tenía que ir primero. Pero aquí vemos a 2 hombres, a 2 sacerdotes, Usa y Ahío, que iban delante del arca. ¿Y qué pasaba con David? Y David y toda la casa de Israel, ¿qué hacían? Danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya. El haya es una clase de madera incorruptible blanca que se usa y se usaba para construir instrumentos musicales, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Y cuando llegaron a la era de Nacón, ¿qué sucedió? Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. ¿Qué sucedió entonces? El furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí. Y lo hirió Dios allí por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Qué interesante, hermanos. Dice la palabra del Señor que David decide traer el arca. Dice David en el Salmo 132, David declara una gran verdad en su corazón. Dice: yo no descansaré hasta que el arca de Jehová encuentre un lugar de reposo. Hasta allí el arca andaba de un lugar a otro, pero David decide en su corazón darle un lugar permanente. Bendito sea el Señor. Dice en el Salmo 132, el verso 3: no entraré en la morada de mi casa, dice David, ni subiré sobre el lecho de mi estrado, no daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que haya lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. Mire la disposición del corazón de David. Qué tremendo deseo y anhelo de su corazón por la presencia de Dios para su vida. No daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que haya lugar para Jehová. En otras palabras, no descansaré
hasta que levante un templo permanente donde su presencia se haga manifiesta. Bendito sea el Señor. Dice el verso 6, he aquí que Efrata lo oímos, lo hallamos en los campos del bosque, entraremos a su tabernáculo, nos postraremos ante el estrado de sus pies. Levántate, oh Jehová, dice David, al lugar de tu reposo. Porque era el anhelo de su corazón, que el arca esté en un lugar donde se merece estar. David anhelaba que la presencia de Dios sea una realidad, no solamente en su vida, sino en la nación de Israel. David anhelaba en su corazón que Dios sea el centro de su vida y de la nación de Israel. Bendito sea el nombre de Jesús. Levántate, oh Jehová, tú y el arca de tu poder, que tus sacerdotes se vistan de justicia, se regocijen en su santo. ¿Cuántos se están regocijando en este lugar? Bendito sea el Señor. Ahora, quiero que note algo. Dice la palabra en 1 Crónicas, capítulo 13, más adelante, que David recalca lo mismo, Crónicas. David propone trasladar el arca a Jerusalén. Dice la palabra que entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenares y con todos los jefes. Y dijo David a toda la asamblea de Israel, si os parece bien, 1 Crónicas 13, si os parece bien, y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel. Y dice, y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos para que se reúnan con nosotros. Y dice, y le propone al pueblo, dice, y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros. Y algo interesante que dice David, porque desde el tiempo de Saúl, mire, está leyendo conmigo el verso 3, traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl que estaba reinando, no hemos hecho caso de ella. ¿Y cómo aceptó la asamblea? Dijo, sí, está bien, David, hagámoslo, porque realmente reconocemos que no le hemos dado el valor y la importancia a la presencia de Dios en nuestras vidas. Hermanos, vemos aquí claramente que el anhelo y la pasión de David era que Dios ocupe el primer lugar en su vida. David deseaba y anhelaba que Cristo sea el centro de toda la nación de Israel. Había una pasión en el corazón de David por la gloria de Dios. David quería y anhelaba traer arcas porque David tenía una pasión por la presencia y por la gloria de Dios. Por eso su anhelo, por eso su ferviente deseo, por su presencia. David valoraba la presencia del arca en medio de ellos. David valoraba la presencia de Dios en la nación de Israel. David tenía, para él, el arca era fundamentalmente importante, iglesia amada. Porque el arca representaba la presencia de Dios en medio de Israel. Y traerla de nuevo a la nación era el anhelo de él. Porque David amaba la presencia de Dios manifestada en el arca. David amaba la presencia de su Espíritu Santo, la comunión con su Espíritu Santo. Por eso es que él dijo cuando pecó con Betsabé en el Salmo 51, verso 11, ¿qué declaró David? Ustedes saben que David cometió un error, cometió adulterio. ¿Y qué dijo en el Salmo 51, verso 11? No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Porque David anhelaba la presencia de Dios. David anhelaba cultivar la presencia de Dios en todo Israel. Porque él amaba la presencia manifestada a través del arca. Para David,
Dios era su tesoro. Por tanto, David valoraba la presencia del Señor, valoraba la relación que él anhelaba estar con Él. Este era el corazón de David. Usted mira, pastor, ¿y cuál es el corazón de David? Se lo resumo en 3 aspectos importantes. Él propuso. Número 2, él determinó. Y número 3, él fijó una meta. Proponer, determinación y fijar una meta. ¿Cuál es esa meta? Traer el arca a Jerusalén. Traer el arca a Jerusalén y no solamente traerla, sino que también ponerla en el lugar central de la vida de su reino. Bendito sea el Señor. David anhelaba que Dios sea quien ocupe y sea la razón más importante en la nación de Israel. El rey David estaba consciente. Eso es importante que entendamos, iglesia amada. David estaba consciente que un gobierno, una nación, se hace teniendo a Dios como el centro. Su profundo anhelo por la manifestación de la gloria divina era tan evidente, no solamente en su vida, sino también en la de su nación. En otras palabras, David quería que Dios gobierne a Israel. Bendito sea el Señor. Pero hay un contraste aquí. Hay un contraste. ¿Quién estaba reinando en ese tiempo? Saúl. Pero para Saúl, para el rey Saúl, el arca no era su prioridad. Para Saúl, en cambio, el arca no era importante. Es más, Saúl nunca pensaba en ella. A pesar de que Saúl reinó 40 años a Israel, y 40 años yo creo que es un periodo suficiente como para haberla traído el arca y hacerle un lugar de reposo. Pero sin embargo vemos por la palabra que Saúl no le puso prioridad al arca. Qué tremendo, ¿no? Mire, vea lo que dijo David acerca de Saúl en 1 Crónicas 13, verso 13. 1 Crónicas 13:3. Dice, traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. No le hemos dado la relevancia, no le hemos dado el valor, el interés. Porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Primero, los filisteos la habían capturado. Y la tuvieron en su poder, ¿cuánto? 7 meses. Luego de devolverle a Israel, el arca se va a Kiriat Jearim y Saúl no había hecho nada por el arca. 20 años. En otras palabras, durante su reinado Saúl se había descuidado y el arca había permanecido en oscuridad. Mire el capítulo 14, 1 Samuel 14, 18. Mire lo que dice David. 1 Samuel 14, 18. Mire lo que dice Saúl. Y Saúl dijo a Ahías, trae el arca de Dios, porque el arca de Dios estaba entonces con los hijos de Dios. Le dice, trae el arca de Dios. ¿Cómo se está refiriendo Saúl al arca? Ellos estaban en guerra con los filisteos. Y Saúl le dice al sacerdote Ahías, trae el arca. Aquí se nota claramente, iglesia amada, una total indiferencia por el arca. En otras palabras, Saúl trataba el arca como cualquier objeto. Saúl trataba el arca, hermanos, en otras palabras, para su corazón, el arca no era de valor, no era peso, no tenía peso. La usaba solamente cuando la necesitaba. Cuando necesitaba de Dios,
Allí es que se acordaba el arca. Y durante todo su reinado, nunca mostró Saúl interés por restaurar el arca del Señor a su lugar. Es más, no se preocupó por restaurar la gloria de Dios en Israel. En el reinado de Saúl, el arca fue como un amuleto solamente. Era utilizada como un ritual o un símbolo religioso en la nación, pero sin darle el valor y el peso espiritual que el arca representaba para ellos. Hermanos, esto nos refleja claramente que para Saúl el arca no era su prioridad. Y aunque durante su reinado había sacerdocio en el templo, nunca el arca estuvo presente. En otras palabras, Dios ocupando un segundo plano. Dios solamente cuando estoy ahogándome. Dios solamente cuando te necesito. Porque Dios no ocupaba el primer lugar en el corazón de Saúl. Solamente lo usaban en momentos de apremio, en los momentos de necesidad. En otras palabras, el arca para Saúl era un salvavidas, un bote salvavidas. Y por lo que vemos claramente aquí por la palabra, Saúl no tenía conciencia de lo que el arca representaba. A él no le preocupaba, lo único que le preocupaba a Saúl era mantener su reinado. Lo único que le preocupaba a este hombre, a este rey Saúl, era ganar el favor de la gente. Él menospreciaba la gracia y el favor de Dios. En otras palabras, Saúl solo utilizaba a Dios y solo utilizaba el arca a su conveniencia. Y yo creo que esto es muy familiar en estos tiempos también. Porque muchos cristianos lo cogen a Dios y lo usan a Dios solamente cuando les conviene, cuando les interesa, cuando están pasando un problema, pero no es una prioridad en sus vidas. Iglesia amada, Saúl es símbolo de la religión. Saúl es figura de la religiosidad. Saúl es una figura de las apariencias. Saúl es una figura de la popularidad, de un gobierno, de una vida sin Dios. Saúl es símbolo de un gobierno sin gloria, un gobierno construido en las capacidades del hombre y no en los designios de Dios. Por tanto, la ausencia del arca era figura de un servicio religioso, pero sin presencia de Dios. Era una simple liturgia, sin gloria. Eran reuniones religiosas muertas y vacías. Según de Samuel, vamos, capítulo 6. Vamos a estos pasajes. David intenta llevar el arca a Jerusalén. Se levanta David, parte de Balá de Judá, o llamada también Kiriat Jearim, con todo el pueblo consigo. ¿Con qué propósito? Para hacer pasar de allí el arca de Dios. Dice el verso 3, pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo. Segundo de Samuel capítulo 6. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado. Y vemos aquí dos hombres, Usa y Jayo, hijos de Abinadab, que guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, ¿verdad? Con salterio, con arpa, flauta, címbalo. Pero lo interesante que hay aquí, lo curioso que podemos ver es que cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extiende su mano al arca para sostenerla porque los bueyes tropezaron, ¿verdad? ¿Y qué pasó, hermanos? Dice que el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó Usa muerto junto al arca de Dios. Si vemos en la palabra, en el libro de Números 1, 47, 53, usted puede ver claramente en su casa, note la cita bíblica, número 1, 47 al 53, vemos allí
que Dios había ordenado que nadie, absolutamente nadie, excepto los levitas, manejaban el arca. Y tanto David como el sacerdote no se les había enseñado, no les había dado instrucciones a estos dos jóvenes, a Usa y a Ayo, para que se manejen con prudencia con respecto al arca. Entonces, vemos aquí que cuando David asume el reinado, decide traer el arca, no lo hicieron como estaba estipulado en la palabra, como se las había enseñado. Es decir, el arca, mire, tenía que ser transportada no en caballos, no con vacas, no con carrozas. El arca tenía que ser transportado por los hombros de los levitas. Este cofre tenía que ser llevado, se cruzaban dos varillas, y 4 levitas, 4 sacerdotes escogidos tenían que transportar el arca. Pero aquí vemos que David comete el grave error de llevarla en animales. Y vemos las consecuencias, ¿verdad? Trajeron el arca de la misma manera como lo hicieron los filisteos, cargada sobre un carro nuevo. Así lo hicieron los filisteos, y David lo hace de igual manera. Entonces, al hacerlo de esta manera, se desata la ira de Dios. ¿Y qué pasa? Y lo mata a Usa. Lo mata a Usa. Gracias a Dios que Ayer se salvó, pero Usa cayó muerto al lado de la arca. El significado del nombre Usa en hebreo significa fuerza, es decir, la fuerza del hombre. Usa significa fuerza del hombre. Y yo creo que aquí hay una gran enseñanza para nosotros hoy. Si no renunciamos al esfuerzo humano, si no renunciamos al esfuerzo propio, entonces, iglesia amada, nunca podremos ver el poder de la fe actuando en nuestras vidas. Bendito sea el Señor. Hay otro elemento en la Biblia que es símbolo de la justicia y el esfuerzo del hombre. Ustedes se recordarán cuando Adán y Eva desobedecieron el huerto del Edén. ¿Qué pasó? Cuando ellos tuvieron conciencia, dice que cogieron hojas de higuera y se taparon, se cubrieron. Símbolo de la justicia y del esfuerzo del hombre. Es más, Jesús maldijo a una higuera. Es decir, que Jesús maldijo el esfuerzo propio, el esfuerzo humano. ¿Vemos qué significa esto? Que si no renunciamos a la justicia propia, entonces nunca conoceremos la justicia de Dios, que es por la fe. Repito, si no renunciamos a nuestros esfuerzos humanos, a nuestra justicia propia, entonces nunca conoceremos la justicia de Dios, que es por la fe. Entonces, entienda esto, iglesia amada. El poder propio y el poder del Espíritu no son compatibles. Son dos caminos totalmente opuestos. O usted opera en sus fuerzas, o usted camina en el Espíritu. Repito, o andas en la carne, o andas en el Espíritu. Bendito sea el Señor. Pero no podemos operar al mismo tiempo los dos. No podemos. ¿Qué aconteció en la vida de este hombre llamado Usa? Pues sencillo. La muerte de Usa fue el resultado de la temeridad de la fuerza. Fue el resultado del poder del hombre. ¿Qué significa eso, pastor? Que cuando uno se rehúsa a recibir la gracia y persiste y se empecina en vivir en soberbia, en temeridad, en osadía, intrepidez humana, entonces nos estamos exponiendo a debilidad y muerte espiritual. Quiero que entienda esto, iglesia amada. Si queremos que se nos manifieste la gloria de Dios, tenemos que quitar nuestro yo.
Tenemos que quitar nuestro orgullo, nuestros argumentos mentirosos, lo torcido. Tenemos que quitar nuestras glorias vanas. Y el profeta Isaías, en el capítulo 40, versos 4 y 5, está hablando de esto. Mire lo que dice Isaías 40. Todo valle sea alzado, o sea, toda altivez se ha quitado. Bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. En otras palabras, tienes que soltarte, rendirte. Debes humillarte y reconocerlo a Él. ¿Para qué? Dice el verso 5, para que se manifieste la gloria de Jehová. Y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová lo ha hablado. En otras palabras, cuando el yo se quita, su gloria se manifiesta. Cuando mi yo se hace a un lado, su gloria se manifiesta. Bendito es el nombre de Jesús. Y David, hermanos, consciente de lo que había acontecido a Usa, exclama. Mire lo que dice el verso 8. Y se entristeció David, 2 Samuel capítulo 6, verso 8. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa. Normal, pues. ¿Cómo me voy a poner yo cuando veo una persona ahí muerta al instante? Se entristeció David y llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy, quebrantamiento de Usa hasta hoy. Y mire lo que dice el verso 9. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? O sea, cuando él vio eso, recapacitó, pensó, dijo, híjole, ¿qué hice mal? ¿Cómo es que yo tengo que llevar el arca? ¿De qué manera? ¿Cuál es el secreto para yo llevar el arca a la casa de Dios? Bendito es el Señor. ¿Cómo ha de venir a mí el arca? ¿Qué debo hacer para traer su presencia? En otras palabras, lo que David estaba diciendo, ¿cómo es que esto funciona? En otras palabras, ¿cómo ha de venir la gracia a mí? Eso es lo que está diciendo literalmente David. ¿Cómo es que yo quiero disfrutar su presencia? Yo quiero disfrutar su comunión, pero ¿cómo es que esa gracia puede venir a mí? Recuérdense, iglesia amada, que el arca representa a Cristo y su gracia manifestada en la obra de la cruz. Quiero decirle algo muy importante en esta mañana. La gracia no se detiene por el pecado. La gracia se detiene por la fuerza del hombre. La gracia se estanca, se detiene, no fluye cuando yo pongo mis planes y no lo dejo a Dios fluir en sus planes. Cuando mis deseos ponen una barrera, cuando mi voluntad, mi sapiencia, mi prudencia, mis pensamientos, mi sabiduría humana se antepone a lo que Dios quiere hacer. Entonces, lo que detiene la gracia es la confianza en la fuerza propia. Porque o fluyo yo o fluye Él. Bendito es el Señor. ¿Fluye Cristo en mí o soy yo el que fluyo? Recuérdese, porque los dos no se pueden manifestar al mismo tiempo. Ahora veamos lo contrario. Vemos aquí un caso de muerte. David llevando el arca, alabanza, salterio, adoración y todo, pero muere un hombre. Veamos cómo la historia del arca está íntimamente relacionada con la vida de David y con la vida de un hombre llamado Obed-Edom. Verso 10. De modo que David no quiso traer para sí la arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-Edom, geteo. O sea que Obed-Edom no era judío,
era de la región de los gigantes, era pariente de Goliat, el que mató a David, los geteos. Y estuvo el arca de Jehová, verso 11. ¿Está leyendo conmigo? Todos estamos en la cita. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom geteo 3 meses. ¿Y qué pasó en la casa de Obed-edom? Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Bendijo a toda su familia. La prosperidad de la casa de Obed-edom era manifiesta, de tal manera que esa noticia pasó a diferentes lugares. Y vemos allí, hermanos, cómo Dios bendice la casa de Obed-edom. Entonces, ¿qué pasó? David no quiere traer el arca a Jerusalén, y vemos aquí en el verso 11 ilustrado claramente el mensaje de la justificación. También vemos aquí cómo Dios quiere ver a nuestras familias bendecidas. ¿Usted cree que Dios se agrada de ver familias que están pasando tantos problemas y tantas crisis? De ninguna manera. Que Dios no quiere eso, porque su plan y su deseo es bendecir a su pueblo. Bendito sea el Señor. Entonces, pero qué contraste. Por un lado Dios bendecía y por otro lado había juicio por causa del arca. Ahora, muchos quizás preguntarán, ¿y por qué Dios no lo bendijo a David transportando el arca? ¿Y por qué Dios lo bendijo a Obed-edom? Dice el verso 12 que fue dado aviso al rey David. Mire lo que dice el 12. Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene. ¿A causa de qué? A causa del arca. Entonces, cuando a David le llega esa noticia a sus oídos, dice: yo también quiero ser bendecido. ¿Cuántos quieren ser bendecidos esta mañana? Aleluya. Entonces entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Qué glorioso, hermanos. David se entera que Obed-edom había sido bendecido. Entonces él dice, yo voy a llevarla también. Y llevó con alegría el arca de Dios a la ciudad de David. Mire, note algo. Aquí vemos que en 3 meses Dios bendijo la casa de Obed-edom con todo lo que tenía. Y esto no era una bendición invisible. Era, como dije, una bendición evidente, real, tangible de lo que estaba pasando en la casa de este hombre. De tal manera que la gente percibía, sus vecinos veían y apreciaban. Tal era lo que veían en la casa de Obed-edom que le llevaron la noticia a David, ¿verdad? La bendición de esta familia era práctica, era real. Todo el mundo sabía, se enteró de que Obed-edom estaba siendo bendecido. Eran 3 meses y estaba, hermanos, con la bendición de Dios. La pregunta que podemos hacernos hoy: ¿cuál era el secreto de Obed-edom para ser bendecido? ¿En dónde está el secreto? Alguien dijo que el secreto de Obed-edom para ser bendecido era que tendía la alabanza y la adoración. Pero aquí vemos en la palabra que David, trayendo el arca con alabanza y oración, y aún así muere Usa. ¿Qué pasó entonces? No es la alabanza y la oración. Escúcheme esto, quiero aclarar. La alabanza y la oración son necesarias. Son necesarias para que la manifestación de Dios se manifieste en nosotros. Pero no es la clave. No es la clave. La alabanza y la oración son importantes en la iglesia. Es importante en la casa. Para ser bendecidos es importante la alabanza, pero no es la clave. Usted mira, pastor, ¿y cuál es la clave entonces para que la casa de Obed-edom sea bendecido? Aquí lo encontramos escondido en el significado de su nombre. A ver si nos ayudan en tecnología para poner esto.
escúcheme esto, que es muy significativo y muy importante que lo tengamos claro. Mire, según el diccionario Strong, encontramos que Obed significa siervo. Obed significa siervo. Mire, y vemos también que Edom era el lugar donde Esaú, el hermano de Jacob, moraba. Este nombre, por tanto, según el diccionario, significa siervo de Edom o trabajador de Edom. Ahora, veamos el significado del nombre Edom a la luz del hebreo. La palabra Edom viene de la raíz hebrea Adán. Adán. Y la palabra Adán significa sangre. Significa mostrar sangre en el rostro. De acuerdo con ello, Edom en sí mismo significa rojo. Rojo. Uniendo los nombres Obed y Edom, su significado entonces quedaría como siervo de la sangre en el rostro. Siervo de la sangre en el rostro. Mire lo que dice el verso 13. Y cuando los que llevaban, según Samuel 6, y cuando los que llevaban el arca de Dios, mire lo que dice, habían andado 6 pasos y David sacrificó un buey y un carnero engordado. 6 pasos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, 2 animales sacrificados. 6 pasos más, 2 animales más. O sea, que cada trayecto de 6 pasos, animales y animales y animales sacrificados. Entonces, ¿dónde está el secreto para ser bendecido Edom? ¿Dónde está, iglesia amada? Cada 6 pasos sacrificando un buey y un carnero engordado. Obed Edom sacrificaba sangre. Sacrificaba sangre. Y vemos que a medida que transcurrían para Jerusalén, vemos que David sacrificaba animales. Mire lo que dice el verso 17. Metieron pues el arca de Jehová, la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado. ¿Y qué hizo David? Sacrificaba David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Sangre y sangre, sangre y sangre. Entonces, ahora sí podemos entender cuál es el secreto de Obed Edom para ser bendecido. Radicaba en que él era un siervo de la sangre de Jesús. Radicaba en que él era un siervo, Obed Edom, de la justificación. En otras palabras, iglesia amada, su rostro lo tenía continuamente puesto en la justificación. Obed Edom, iglesia amada, vivía consciente de la justificación por medio de la fe en el sacrificio de Cristo por medio de su sangre. ¿Cuántos se gozan por eso? Bendito sea el Señor. Entender esta verdad es lo que realmente transformará nuestras vidas en poder y gloria de nuestro Dios. Pero es importante que usted y yo lo podamos entender. Imagínese usted, piense por un momentito. Cada 6 pasos, Obed Edom sacrificaba animales, derramaba sangre. Note esto. Hay una gran diferencia entre el primer intento de David en traer el arca y el segundo. En el primer intento, ¿qué pasa? Usa muere. Había alabanza, había oración, pero el resultado es que Usa muere. En ambos intentos hubo alabanza, hubo adoración. Pero en el segundo, podemos ver en el segundo intento, cada vez que daban 6 pasos, había algo diferente. ¿Qué era lo diferente? Sacrificaban un buey y un carnero engordado. En otras palabras, cada vez que daban 6 pasos, había derramamiento de sangre. Fue de esta manera como David llevó el arca a Jerusalén con éxito. ¿De qué manera, pastor? Sacrificando animales cada 6 pasos. Pero David tuvo que aprenderlo.
¿De dónde lo aprendió? De Obed-Edom. Porque Obed-Edom era un siervo de la sangre. Fue Obed-Edom quien le enseñó a David cuál es el secreto para ser bendecidos. ¿Cuál es el secreto entonces? Alabanza y sacrificio. Alabanza y sacrificio. Adoración, ¿verdad? Y conciencia ¿de qué? De sangre. Vemos que en la casa de Obed-Edom había continuamente sangre. Ese es el secreto para ser bendecido. Obed-Edom sacrificaba sangre continuamente. Obed-Edom estaba consciente de sangre las 24 horas del día, los 7 días a la semana. En otras palabras, su corazón, su mente, sus pensamientos estaban enfocados ¿en dónde? En la justificación. Y por esta causa, iglesia amada, Dios bendijo su vida, bendijo su familia, bendijo su finanza, bendijo todo lo que él tenía. ¿Y por qué bendijo todo lo que tenía? Porque vivía consciente de la sangre que se derramaba, la cual es símbolo de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre de Jesús. Algo más. ¿De dónde era Obed-Edom? Obed-Edom no era judío, era un geteo. Entonces, esto tiene más significado, porque Obed-Edom era de la región de Goliat, el gigante que mató a David. Dicho de otra manera, Obed-Edom no era judío, era un gentil. Y por ser gentil, no tenía conciencia de la ley. ¿Ve? No tenía conciencia de la ley. Obed-Edom era conciencia de sangre. Conciencia de sangre. Los judíos tenían conciencia de la ley, porque a ellos se les dio los 10 mandamientos, pero los geteos no. Pero Obed-Edom tenía conciencia de sangre, ¿verdad? Y no de la ley. Ahora, quiero aclarar algo también aquí. No es que estamos despreciando o tengamos en poco la ley. No, de ninguna manera. Al contrario, amamos la ley de Dios. Amamos la ley de Dios. Pero la ley nos hace conscientes de pecado. Escuche, la ley nos muestra nuestra condición pecaminosa. Pero la sangre nos hace conscientes del favor de Dios. La sangre nos hace conscientes de su amor, de su misericordia. La ley nos muestra nuestra condición pecaminosa, pero la sangre nos muestra nuestra salvación y nos recuerda de su gracia. De su gracia. Note esta verdad aquí, iglesia amada. Obed-Edom no estaba consciente del pecado. Obed-Edom estaba consciente de Jesús. Consciente de sangre. La sangre, iglesia amada, la sangre de Cristo es la que nos ha lavado de todos nuestros pecados. La sangre de Cristo nos ha justificado delante del Padre. La sangre de Cristo nos ha lavado nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. ¿Cuántos se gozan por eso? La sangre de Cristo, iglesia amada, su sangre es un baño continuo, permanente, latente, día tras día. No lo digo yo, lo dice la palabra. Veamos 1 Juan al final de la Biblia. 1 Juan capítulo 1, verso 7. Bendito sea el nombre del Señor. Dice 1 Juan 1:7, hablando de que Dios es luz. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y mire lo que dice aquí. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia. Nos limpia. Note la expresión de este verbo, limpiar. Está en tiempo presente. Dice, la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. Aquí vemos
limpiar el presente activo, indicándonos que la sangre de Cristo nos limpia ayer, hoy y mañana. Tiempo presente. Y no solamente, sino que nos continúa limpiando. Significa que es un verbo que está activo. ¿Cuántos se gozan por eso? Está activo. En otras palabras, es una acción continua que no termina, no cesa. Su sangre sigue limpiando al perdido y al pecador. ¿Cuántos se gozan por eso? Bendito sea el Señor. Entonces, la alabanza y adoración no era el secreto de Obed-Edom para que sea bendecido. Pero la alabanza y la adoración, escúcheme, saturada de la sangre de Cristo. Cuando estoy hablando de la sangre de Cristo, tiene que haber letras que hablen de la obra de la cruz. Significa que nuestra alabanza tiene que estar correctamente enfocada. Saturada del sacrificio de Jesús, saturada de la obra que Él hizo y alcanzó para nosotros. Pero hermanos, lastimosamente no vemos eso hoy día. Por eso es que usted notará que nuestras canciones, ¿verdad?, tienen un objetivo, una meta, un propósito. ¿Cuál es el objetivo de nuestra alabanza? ¿Cuál es el objetivo de nuestra oración? Ponerlo a Cristo en el lugar que le corresponde. Pero lastimosamente hoy día la música cristiana está enfocada ¿en dónde? Por eso es que usted escucha tantas alabanzas con satúrame, lávame, tócame, pero no están enfocadas en el centro correcto. Bendito sea el nombre del Señor. No es una alabanza según usa, basada en la fuerza, en las habilidades humanas, sino nuestra alabanza está basada según Obed-Edom, en conciencia de la sangre. Gracias a Dios que David había encontrado el secreto para ser bendecido. Pregunto, ¿cuántos quieren o cuántos ya conocen el secreto para ser bendecidos? No es solamente alabanza, no es solamente oración, se trata de tener conciencia. Dígale a la persona que está al lado, ten conciencia de la sangre. Bendito es el Señor. Escúcheme esto, una adoración que es nacida de la conciencia de la gracia, hermanos, eso es una bendición para el pueblo, para la iglesia. David también aprendió cómo se traía el arca, miren. Sabemos y hemos dicho que el arca debía ser traído sobre los hombros de los sacerdotes, no sobre caballos, no sobre vacas, no sobre animales, no sobre carroza, era sobre los hombros. Hermanos, esto nos enseña que la verdadera alabanza, ¿qué tiene que hacer? Levanta a Jesús y lo colocamos en el centro donde Él debe estar, donde Él tiene que estar entronizado, donde Él le corresponde estar en nuestras vidas. Es allí. La verdadera alabanza levanta a Jesús, no levanta al hombre. Porque ¿qué es lo que vemos hoy día, hermanos? El hombre queriendo ser exaltado, levantado y llevarse todos los honores y toda la gloria y todos los aplausos. No, el que se lleva todos los aplausos debe ser Cristo Jesús. La verdadera alabanza está saturada de Jesús, saturada de su obra completa, no de otra cosa, no romanticismo, no melancolía, no puro yo, es puro Él y nadie más. El arca debía ser transportada sobre los hombros de los sacerdotes y no de otra manera. ¿Qué significa esto, pastor? Dándonos a entender que la obra de Dios debe ser hecha no a la manera de los hombres, sino a la manera de Dios. Pero hoy estamos queriendo hacer la obra de Dios a la manera del hombre, a las estrategias del hombre, a los sistemas del hombre y no a la manera de Dios. Si usted lee el libro de los Hechos,
vemos cómo los apóstoles levantaron la iglesia a la manera de Dios y no a la manera de ellos. Bendito sea el nombre de Jesús. Hoy se usan tantos carros nuevos, sistemas, métodos, estrategias humanas. Y no es así, hermano. Entonces David aprendió esto en su segundo intento por transportar el arca. Por eso sacrificaba holocaustos cada 6 pasos. Idénticamente como Obed-Edom, David se convirtió en un siervo de la sangre. Cuán importante, iglesia amada, cuán importante es vivir consciente de la sangre para recibir la bendición en todas las áreas de nuestras vidas. Hoy tenemos una celebración. Hoy vamos a celebrar y a recordar el sacrificio de Jesús, pero celebrémoslo con conciencia de su sangre. Conciencia de su sangre. Bendito sea el Señor. Vivamos conscientes de Jesús. Vivamos conscientes de su obra consumada. Participemos de la cena hoy día, consciente, iglesia amada, de la sangre de Jesús. Porque dice la palabra en Hebreos capítulo 10 que el sacrificio de Jesús fue perfecto, fue completo. No hay nada más que añadirle a ese sacrificio. Es completo, hermanos. Entonces, esté consciente en esta mañana de lo que usted va a hacer. No tome ese pan y esa copa solamente por novelería. Tómela haciendo conciencia de su sangre derramada en la cruz. Bendito sea el Señor. Participemos conscientes de la sangre de Jesús, ¿verdad? Hoy tenemos el privilegio de recordar su muerte, recordarlo continuamente. Y yo creo que el cristiano debe recordar no solamente cada primer domingo del mes, los 24 horas del día y los 7 días de la semana debe usted vivir consciente de Jesús y de su sangre. ¿Por qué le digo esto? ¿Por qué le digo esto, iglesia amada? Porque la conciencia de un hecho me da el poder de ese hecho. Tener conciencia de un hecho me da poder, me da victoria, me da la capacidad de vivir y caminar en base a ese hecho. ¿Cuántos están entendiendo esto? Pónganse de pie, demos gracias al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias en esta mañana. Alabamos tu nombre, Jesús. Gracias por la oportunidad que tú nos das de podernos, Señor, en esta mañana entender esta verdad, Dios. Conciencia de tu sangre, conciencia del sacrificio de Jesús, conciencia de tu obra completa en la cruz del Calvario. Gracias, Dios amado, porque nos permites recordar, Señor, y tener presente hoy, Dios Todopoderoso, que tu sangre es la única, suficiente, poderosa, está activa, está vigente para cambiar y transformar nuestros corazones. Padre, te doy gracias que en esta mañana tu pueblo viva consciente de esta realidad. Padre, no es por esfuerzos humanos, no es por estrategias humanas, es por tener conciencia de ti, que somos bendecidos. Porque cuando desarrollamos conciencia de ti, Señor, tu presencia se manifiesta, tu gloria se derrama en nuestras vidas, en nuestras finanzas, en nuestros matrimonios, en todo nuestro trabajo, en todo lo que hagamos en esta tierra. Tu presencia se manifiesta, Padre, poderosamente, como lo hiciste en la casa de Obed-Edom y lo hiciste en la vida de David y todo el pueblo de Israel cuando tuvieron conciencia de sangre. En Cristo Jesús, amén y amén.